Vamos a continuar viendo en este video las propiedades del logaritmo. El logaritmo es una operación entre dos números reales, por lo tanto, como cualquier operación, cumple propiedades, siempre y cuando los logaritmos con los que trabajemos tengan solución. Es decir, siempre y cuando los argumentos sean de ambos logaritmos, sean números positivos, ¿sí? Y la base sea un número real, positivo y diferente de 1. Comenzamos con la primera. El logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0. Escrito de manera simbólica es así. El logaritmo en cualquier base, sea la base que sea, bien, de 1, siempre que el argumento sea 1, el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 da 1. Nosotros tenemos que pensar la base. ¿A qué número lo elevamos para que nos dé como resultado el argumento? Entonces, si el argumento es 1, todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Vamos a ver algunos ejemplos. El logaritmo en base 3 de 1 es igual a 0 porque 3 elevado a la 0 da 1. El logaritmo en base 1 medio de 1 es igual a 0 porque si a la base 1 medio lo elevamos a la 0 nos da como resultado 1, que es lo que escribimos acá. Vamos a ver otra propiedad. El logaritmo de la base es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que si en la base y en el argumento tenemos el mismo número, el resultado es 1. ¿Por qué? Tenemos que pensar a b, a la base b, ¿a qué número la elevo para que me quede como resultado el mismo número? Bueno, a la 1, ¿sí? El exponente 1 no cambia la base. El logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1 porque si al 5 lo elevo a la 1, obtengo el mismo número. Pasa lo mismo con cualquier otra base. El logaritmo en base raíz de 2 es igual a 1, porque si a la raíz de 2 lo elevo a la 1, obtenemos la raíz de 2. Otra propiedad es la siguiente. El logaritmo de un producto, es decir, de una multiplicación, es igual a la suma de los logaritmos, ¿sí?, de cada uno si ambos son positivos. Vamos a suponer que acá tenemos el logaritmo en base b y en el argumento tenemos una multiplicación, un producto. ¿Cómo podemos calcular esto? Sumando cada logaritmo por separado, es decir, el logaritmo en base a del primer factor más el logaritmo en base b del segundo factor. También podemos aplicar en el sentido contrario. Si tenemos la suma de dos logaritmos que tienen la misma base, se pueden juntar en un solo logaritmo de tal manera que los argumentos se multiplican. Vamos a ver un ejemplo para cada caso. Acá tenemos el logaritmo en base 3 de 243 por 81. Si resolvemos esta multiplicación vamos a obtener un número grande. Y tenemos que pensar el 3, ¿cuántas veces hay que multiplicarlo o a qué exponente hay que elevarlo para que nos quede ese número? Nos resulta incómodo para trabajar mentalmente esos números tan grandes, entonces podemos aplicar esta propiedad. Como tenemos un producto, vamos a aplicar la suma entre el logaritmo en base 3, fíjense que dejamos la misma base, del primer factor. Y en lugar de la multiplicación vamos a escribir la suma del logaritmo en la misma base del segundo factor. Es decir, pasamos de tener una multiplicación a una suma y calculamos cada logaritmo por separado. Ahora vamos a resolver este logaritmo. Tenemos que pensar el 3. ¿A qué número lo elevamos para obtener 243? Es decir, ¿cuántas veces multiplicamos el 3 por sí mismo para obtener 243? 5 veces. Bien. Y calculamos el logaritmo en base 3 de 81. Que tenemos que pensar el 3, ¿a qué número lo elevamos para obtener como resultado 81? Es decir, ¿cuántas veces multiplicamos el 3 por sí mismo para obtener 81? 4 veces. Luego resolvemos esta suma y nos da 9. Vamos a ver otro ejemplo para aplicar en el sentido inverso esta propiedad.
Tenemos una suma de dos logaritmos que están en la misma base. Si queremos resolver estos logaritmos por separado, no tienen solución exacta. 4 elevado a qué número entero me da como resultado 2, o 4 elevado a qué número entero me da como resultado 32. No tiene solución exacta, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar esta propiedad. ¿Por qué? Porque los dos logaritmos tienen la misma base. Se tiene que cumplir esto, que tengan la misma base, 4 y 4. Entonces, los podemos juntar en un solo logaritmo multiplicándose, ¿sí? Multiplicamos los argumentos. ¿Por qué? Porque se están sumando. Cuando se están sumando, los juntamos multiplicándose. Resolvemos esta multiplicación y nos queda el logaritmo en base 4 de 64. Ahora sí, tenemos un número, bien, que podemos hallar el logaritmo con un resultado entero. 4 elevado a la cuanta nos da 64 y es 4 igual a la 3. ¿Sí? De esta manera podemos aplicar estas propiedades. Vamos a ver otra propiedad. El logaritmo de un cociente, es decir, de una división, es igual a la resta entre el logaritmo del dividendo y el logaritmo del divisor. Si se cumple que ambos son positivos, ¿bien? Esto quiere decir si se cumple que los logaritmos existen. Entonces, si tenemos el logaritmo, ¿bien? De una división o de un cociente, en el argumento tenemos una división, lo que vamos a hacer es hallar la resta de cada logaritmo por separado. En lugar de una suma, como aplicamos hoy, de una resta. El logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Esta propiedad también la podemos aplicar en los dos sentidos. Bien, si tenemos una resta de dos logaritmos que por separado no se pueden resolver, podemos juntarlos en un solo logaritmo dividiendo los argumentos. Vamos a ver un ejemplo para cada situación. Tenemos el logaritmo en base 2 de 4 sobre 32. Bien, tenemos una división en el argumento, un cociente. Entonces podemos aplicar la resta de cada logaritmo por separado. Primero aplicamos el logaritmo en base 2 de 4 menos el logaritmo en base 2 del divisor, que es 32. Vamos a resolver cada logaritmo. El logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 elevado a la 2 nos da 4. Y el logaritmo en base 2 de 32 es 5, porque si al 2 lo elevo a la quinta, o lo multiplico 5 veces por sí mismo, obtenemos como resultado 32. Escribimos ambos valores, los restamos y el resultado de este logaritmo es menos 3. Vamos a ver el otro ejemplo. Tenemos logaritmo en base 3 de 54 menos logaritmo en base 3 de 6. Como vemos, cada logaritmo por separado no le podemos encontrar una solución exacta. Entonces podemos aplicar esta propiedad, ya que ambos logaritmos tienen la misma base y se están restando. Entonces, los vamos a escribir, ¿sí?, en un solo logaritmo con la misma base y los argumentos se dividen. Bien, 54 dividido 6. Resolvemos la división del argumento, que nos queda 9, y resolvemos este logaritmo. Tenemos que pensar el 3, ¿a qué número lo elevamos para que nos quede como resultado 9? Bien, y ese resultado es 2. Entonces, de esta manera podemos aplicar esta propiedad en dos situaciones diferentes. Vamos a ver una propiedad más. El logaritmo de una potencia, ¿sí?, es igual al producto entre el exponente y el logaritmo de la base de dicha potencia. Miren, acá tenemos escrito en forma simbólica. Si tenemos el logaritmo en una cierta base y en el argumento tenemos una potencia, ¿qué podemos hacer? Este exponente baja multiplicando adelante del logaritmo y calculamos solamente el logaritmo de la base, ¿sí? Luego resolvemos esta multiplicación. Entonces, en este caso, acuérdense que el exponente baja multiplicando adelante del logaritmo.
Asimismo también esto lo podemos aplicar cuando tengamos una raíz en el argumento. Vamos a ver ahora los ejemplos, ¿sí? Acá tenemos entonces, recuerden, el exponente baja multiplicando. Vamos a ver el primer ejemplo. Logaritmo en base 4 de 64 a la quinta. Si resolvemos esta potencia nos va a quedar un número muy grande, entonces resulta más práctico trabajar con las propiedades. Este exponente 5 va a bajar multiplicando y nos va a quedar de esta manera. 5 por logaritmo en base 4 de 64. Ya sacamos el exponente y nos queda solamente la base. Ahora tenemos que resolver este logaritmo. El 4, ¿a qué número lo debemos elevar para que nos quede como resultado 64? ¿O cuántas veces hay que multiplicarlo? 3 veces. Por lo tanto, nos va a quedar 5 por 3. Resolvemos y obtenemos 15. Ese es el resultado de este logaritmo. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos una raíz en el argumento. Bien, podemos aplicar esta misma propiedad. ¿Por qué? Porque a la raíz la vamos a expresar como un exponente, como una potencia, perdón, con exponente fraccionario y se aplica la misma propiedad. Tenemos logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 4. Lo primero que vamos a hacer es transformar esta escritura. La raíz cúbica de 4 la vamos a escribir como una potencia, ¿sí? De esta manera. El 4, que es el radicando, es la base de la potencia. Y ahora tenemos que escribir el numerador y el denominador de la fracción. ¿Qué exponente tiene acá el 4 que no está escrito? Un 1. Por eso el numerador del exponente es un 1. Y el índice de la raíz es un 3. Por eso el denominador de esta fracción va a ser un 3. ¿Sí? Ahora nos quedó escrito como una potencia. Vamos a aplicar esta propiedad. Recuerden que el exponente baja multiplicando adelante del logaritmo. Por lo tanto, acá un tercio va a bajar multiplicando adelante del logaritmo y nos va a quedar logaritmo en base 2 de 4. Resolvemos este logaritmo. Bien, el 2, aquel exponente lo elevamos para que nos quede como resultado 4. Lo elevamos a la 2. Bien, ya que 2 a la 2 da 4. Entonces, ahora sí, resolvemos esta multiplicación. Un tercio por 2, que es el resultado del logaritmo, y nos queda 2 tercios. Vamos a ver la última propiedad que se llama cambio de base. En el video anterior vimos que hay dos logaritmos especiales, que es el logaritmo decimal y el logaritmo natural. Esos dos logaritmos los encontramos en la calculadora y dijimos que nos van a permitir calcular cualquier logaritmo que no tenga un resultado exacto, ¿sí? El cambio de base dice lo siguiente. Si tenemos un logaritmo, bien, podemos cambiar la base de dicho logaritmo y hacer la división entre el logaritmo en la base que elijamos del argumento dividido el logaritmo en esa misma base que elegimos de la base, ¿sí? El logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Este base C que tenemos a nuestra elección puede ser la base que mejor nos convenga para resolver el logaritmo que tengamos. Entonces, ¿qué conviene utilizar? Conviene utilizar o el logaritmo decimal o el logaritmo natural. Es decir, que esta base sea 10, trabajamos con logaritmo decimal, o que esta base sea E, el número E. Entonces trabajamos con logaritmo natural. ¿Por qué? Porque esos logaritmos los podemos hallar en la calculadora, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos que calcular este logaritmo. Logaritmo en base 2 de 3. Sabemos que no hay ningún número entero que si al 2 lo elevamos a ese número, obtengamos como resultado 3. Entonces vamos a aplicar el cambio de base. Elijo cambiar la base a 10, o sea, elijo logaritmo decimal. Aplicando esta propiedad, ¿qué hacemos? Aplicamos el logaritmo de 3, bien, recuerden que acá la base C sería 10, pero no se escribe, el logaritmo decimal no se escribe la base. Entonces aplicamos el logaritmo de la base, del argumento dividido el logaritmo de la base.
¿sí? Cuando hablo de log solito, recuerden que es logaritmo decimal. Entonces, en la calculadora resuelvo logaritmo de 3, aproximadamente 0,5, y logaritmo decimal de 2, aproximadamente 0,3. Resolvemos esta división y obtenemos 1,6 aproximadamente. Estamos redondeando a los décimos, ya que estos logaritmos no tienen resultado exacto, ¿sí? Si en lugar de elegir el logaritmo decimal hubiéramos elegido el logaritmo natural, vamos a ver que obtenemos los mismos resultados. Lo importante es que el logaritmo que trabajemos acá tengamos el mismo en el divisor, ¿sí? El mismo logaritmo que le aplicamos al argumento, hay que aplicárselo a la base, ¿sí? No podemos cambiar de logaritmo de base acá. Bueno, entonces, ahora elegimos cambiar esta base por la base logaritmo natural. Entonces vamos a tener logaritmo natural del argumento, que sería 3, dividido el logaritmo natural de la base, que sería 2. Buscamos cada logaritmo en la calculadora y aproximadamente es 1,1 y 0,7. Resolvemos esta división y obtenemos 1,6. Entonces, aplicando, ¿sí? Para cada caso, primero el logaritmo decimal, luego el logaritmo natural, llegamos al mismo resultado. Cualquiera de los dos, bien, lo podemos aplicar. Elegimos el que más nos convenga según la operación que tengamos que calcular. Y estas son todas las propiedades que tenemos del logaritmo. A partir de ahora se pueden combinar y en algún ejercicio hay que aplicar más de una propiedad.